cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos uno que, a petición de muchísimos oyentes, nos han reiterado que por favor discutamos un poco el tema. Va a ser una reseña bastante enjundiosa en cierta manera y no muy sencilla, de manera que le pido paciencia y la venia de su compañía para que por favor entremos en materia de lo que vamos a hablar. Paso directamente al texto, que lo tengo en varias ediciones. Usted seguramente ha oído hablar de él porque es muy citado, muy poco leído, como le sucedió también al alumno Francis Fukuyama, alumno de este señor. Estoy hablando de El choque de las civilizaciones. Aquí tengo la edición de Alianza de bolsillo, lo pueden ver ustedes. Ahí creo que se está enfocando El choque de las civilizaciones y otros ensayos. Vamos primeramente, fíjense ustedes el título. Ahí lo pone en signos de interrogación. El choque de civilizaciones, nos está haciendo la pregunta. Y también vienen otros ensayos. Este es un libro muy interesante, se puede adquirir bastante económicamente porque estas ediciones de bolsillo usualmente son de precio módico. Es muy importante porque este no es el libro de Samuel Huntington, es el trabajo académico, el paper original que él publicó en 1993. A ello nos vamos a dedicar en un momento. Posterior a esto, se editó entonces, sí, 3 años después, el libro, y ya van a ver ustedes los cambios que se dan en el título. Lo interesante de esta edición que vamos a estar utilizando para consultarla es que tiene una introducción bastante importante de Jorge del Palacio. Y además nos coloca un estudio del Palacio, el profesor del Palacio aquí, nos coloca los papers y bastante interesante lo que vamos a ver en cuanto a comentarios. Esa es la primera. Las demás ediciones que tengo son del libro en sí, que como les decía, igualito que Fukuyama. Él publicó primeramente un paper académico para tratar de responder los dilemas que se planteaban luego de la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría y todo ello. Huntington prueba suerte también con una hipótesis de eso que a nosotros nos gusta llamar las macroteorías o las megateorías, que son por supuesto un enorme riesgo porque en la medida en que una teoría es más grande y trata de abarcar más elementos, es mucho más fácil encontrar las excepciones, las falencias y las carencias. Eso es así. Sin embargo, la humanidad no deja de tratar de producir siempre esas macroteorías para tratar de explicar, si no todo lo que se puede hacer con ellas, por lo menos algunos detalles importantes. Es una cosa que viene con una tradición desde bastante tiempo. Grandes teorías hemos discutido aquí. El caso, por ejemplo, de Fukuyama, que se apropiaba o discutía las ideas de Kojève, quien a su vez interpretaba las ideas de Hegel, que es uno de los macroteóricos, es decir, un sujeto que presenta un sistema que trata de explicar la mayor cantidad de elementos posibles. Que lo logre es otra cosa. En el caso de Huntington, él se aventura con esto y vamos a ver si lo logra y de dónde viene todo lo que está tratando de decir. El libro lo publica 3 años y tanto después de publicar ese paper. Ya el título no viene en pregunta, viene en una aseveración. Lo notarán acá. Está en inglés. Esta es la edición yo tengo dos. Tengo la edición inglesa, esto fue en Inglaterra. Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Es decir, el choque de las civilizaciones y el rehacer o la refacturación del orden mundial. Muy importante que lo veamos allí. Igual que Fukuyama, fíjense ustedes, él no solamente que altera un poco el título, sino que le añade un remoquete. Ustedes recordarán que el paper original de Fukuyama decía el fin de la historia, 1989. Eso era todo. Allí trataba de interpretar un poco las ideas de Kojève, un poco las ideas de Hegel y su propia cosecha. Luego, 3 años y tanto después, cuando publica el libro, él lo llama el fin de la historia y el último hombre, añadiéndole, si le interesa el tema, ahí está la reseña, añadiéndole los conocimientos que había aplicado de parte de Nietzsche en su Así habló Zaratustra, en donde la teoría del último hombre él la complementa con lo que venía leyendo de Hegel y de Kojève. Aquí tengo la edición norteamericana, fíjense ustedes, está acá, no sé si la pueden ver. El choque de las civilizaciones y la refacturación o el rehacer del orden mundial. Es muy interesante. Esta edición también tiene una bondad, que es que tiene un prólogo de Zbigniew Brzezinski, un hombre que trabajó con Samuel Huntington y que estuvo también imbricado en ese mundo que es muy normal en los Estados Unidos, en donde las personas están en la academia y a veces pasan a hacer asesorías de gobierno. Eso es bastante común en los Estados Unidos, mucho menos común en Europa. Estos son los dos textos, como les decía, que voy a estar citando. Me voy a abocar un poco a las ideas de Huntington, pero necesito acá proponerle a usted metodológicamente
una plantilla para tratar de abordar este tema. Cuando Huntington escribió este libro, tenía casi 70 años. Es decir, este señor no viene a traer nada nuevo aquí. Este señor lo que viene es a ampliar planteamientos de su obra previa, que la tenía y bastante importante, y algunas cosas que ha tomado de los profesores y de los historiadores que le influenciaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a ver en el choque de las civilizaciones es un replanteamiento de las viejas ideas de Huntington en contra de la teoría de la modernización, ya le vamos a entrar un poquito en carne a eso, y la idea de las civilizaciones, que él toma de diversos historiadores. Él las toma de Toynbee, él las toma de Niebuhr, él las toma de Schlesinger Jr., es decir, la toma de una serie de historiadores que ya nos habían hablado un poco. El concepto de civilización es un concepto macro y también por lo mismo muy rebatido. Es decir, usted puede ver en las ciencias sociales que va a encontrar personas que tratan de proponer ese concepto de una manera bastante acertada, muchas veces a mi juicio, pero entonces se encontrarán siempre las personas que dicen, bueno, no porque. Y recuerde, en la medida en que algo es más amplio, por supuesto, lo hace un poco más vulnerable. Entonces, ¿qué quiero decir? Huntington se está acá citando un poco a sí mismo en obra previa y va entonces a enfocarse en el tema de las civilizaciones. Es un hombre ya de una edad provecta, tiene casi 70 años, viviría todavía unos 10 años más o 12 años más. Pero el punto es que este libro no viene a hacer planteamientos nuevos, sino profundizar planteamientos que él ya había manejado en contra de la teoría de la modernización, dándole una especie de estocada final con todo esto y agregando el tema de las civilizaciones que ya venía entonces empezando a trabajar en base también a todas las personas que le habían influenciado. Entonces paso ya directamente con el tema o lo que le quería decir. Déjenme colocar los libros por acá para quedarme con el libro de Alianza, que es de donde voy a sacar la mayor parte de la cita. Lo primero que quiero decirles es que tenemos que hacer un excurso aquí para hablar de la teoría de la modernización. ¿Qué es eso y por qué es importante al hablar de Huntington? Fíjense ustedes, vámonos en la máquina del tiempo, final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se plantea luego de la Segunda Guerra Mundial? Queda prácticamente un enorme hegemón en el oeste, es decir, la potencia naciente de Estados Unidos ya venía con mucha fuerza, pero ante la destrucción de Europa, ese suicidio europeo o esa guerra civil europea que podría decirse fue la Segunda Guerra Mundial en mayor medida, derrumba ese continente. Entonces queda el naciente imperio soviético absorbiendo una cantidad de países vecinos al estilo de lo que había hecho Rusia en siglos anteriores, y en Occidente nos queda entonces los Estados Unidos, y ambos tienen lo que se llaman sus áreas de influencia. Esos son los dos polos que van a quedar. Ahora bien, luego de la Segunda Guerra Mundial empieza a darse a pasos bastante veloces la decolonización de las grandes potencias imperiales europeas, es decir, Inglaterra y Francia. Ya España lo había hecho en el siglo XIX. Recuerde que España había perdido sus últimas colonias en la guerra con Estados Unidos 1898, donde se pierde Puerto Rico, Cuba, Filipinas. Ahora, el punto acá es que luego de la Segunda Guerra Mundial ya Inglaterra tiene que ceder, deja la India, empieza a dejar una cantidad de sus antiguos poderíos, igualmente Francia en partes de África enormes. Se empieza a formar lo que entonces se llama el tercer mundo. ¿Qué quiere decir el tercer mundo? No es que sea menos, no es que tercero es menos que dos o menos que uno. Eso no es el punto, no es ordinal el sistema. El sistema es simplemente de reparto del universo mundial. Es decir, usted tiene el primer mundo, que sería Occidente, entendido esto por los Estados Unidos, Europa y todo ello. Luego el segundo mundo, que sería el mundo tras de la cortina de hierro, y el tercer mundo, que serían las provincias o las colonias ya ahora independizadas. Allí se vino también a incluir las ex colonias españolas, aunque tenían siglo y medio de independencia, pero se les agrupó allí. Entonces, se plantea aquí un reto muy interesante y muy importante. Se asume entonces que el mundo occidental está desarrollado, es un mundo industrializado que tiene una cantidad de características en común. Correcto. Luego tenemos el mundo detrás de la cortina de hierro, que es un mundo que ha pretendido aislarse a sí mismo, es decir, no entra en el concierto de las naciones, tiene sus fórmulas internas, dicen seguir marxismo-leninismo, allí todavía reina Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente es poco lo que se puede opinar, pero sí quedan entonces ese tercer mundo o ese mundo de provincias libres. Entonces se plantea el hecho de cómo hacer para que estos países empiecen a disfrutar de los beneficios del desarrollo. ¿Cómo hacemos eso? Hasta ahora lo que había quedado como una gran teoría era aquella escalera del marxismo que decía, bueno, señores, todas las sociedades van a pasar por unos peldaños, es decir, feudalismo, capitalismo,
sociedad socialista, y luego la sociedad sin clases, que sería el comunismo total. Eso era lo que decía Marx en un pretendido cientificismo del estudio sociológico. Entonces, Occidente no tenía un relato o una narrativa que contraponer a eso. A ello se abocan algunas personas que, por cierto, van a influenciar muchísimo la ayuda internacional y la fórmula como se van a empezar a apoyar los esfuerzos en caminos de posibles democracias de esos países que están recién integrándose a la comunidad mundial. Uno de los historiadores o de los estudiosos que plantean un libro bastante importante que va a ser de mucha influencia es el señor Walt Rostow. Rostow publica un libro alrededor de finales de los 50, de los 60, que se va a llamar Las 5 etapas del desarrollo. Él lo llama, fíjense ustedes qué interesante el título, él lo llama las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista. Es lo que estás tratando de producir, un contrarrelato a esa escalera del marxismo que hoy en día sabemos es absolutamente absurda y falaz, pero que tuvo, dada la potencia publicitaria de la Unión Soviética, una enorme acogida en partes del mundo, y se creía que realmente era una cosa prácticamente indefectible. Probó no serlo después, pero el punto es que este hombre trata de abocarse y produce entonces él también 5 pasos según los cuales una sociedad puede ir desde su movimiento tradicionalista o no desarrollado o subdesarrollado a una economía de mercado y democracia plenas. Entonces, Rostow plantea los 5 puntos. Yo quisiera colocárselos en pantalla, todo esto como prolegómeno para poder hablar con propiedad de lo que dice Huntington en su libro El choque de las civilizaciones. Fíjense ustedes, lo que dice aquí el señor Rostow es lo siguiente, lo coloco en pantalla. Lo primero es la sociedad tradicional. Ahí está hablando él de lo que sería una economía basada en agricultura de subsistencia, uso de tecnologías primitivas, una estructura social rígida y jerárquica. Usualmente hay tribu, aquí hay también puede haber castas, hay presencia de caudillos, es decir, todas esas estructuras que se asocian con movimientos subdesarrollados de las sociedades. Dice que no hay movilidad social, hay bajísima productividad. Él incluso siempre pone ejemplos. Aquí dice, bueno, piense usted en la Europa feudal antes del Renacimiento, algunas sociedades preindustriales en África o Asia, etc. Pasamos al punto 2. Ese sería ya empezando esa sociedad a tratar de subir, ¿no? De lo que se trata es de mover a estas sociedades que se encuentran en cualquiera de estas etapas para que sigan su avance a la etapa siguiente, que según él es indefectible. Y ahí hay uno de los grandes críticas que se le hace a esta teoría. Luego está el punto 2, condiciones previas al despegue, así lo llama él. Take off. Y dice, introducción de innovaciones tecnológicas en agricultura, en industria, empieza ya la protoindustrialización de esos países, hay urbanización, hay una cantidad de cambios sociales, ¿no? Él pone ejemplos aquí con la Inglaterra del siglo XVII, parte del siglo XVIII, algunos países africanos, etc. Luego, número 3. El despegue, así lo llama él, take off. Yo lo puse justamente como más se me ocurre. Dice, una rápida industrialización, crecimiento económico autosostenido. Recuerde, al igual que Marx, él está diciendo, Rostow, que todo el mundo indefectiblemente va a pasar por esto. Todo el mundo se encuentra en alguna de estas etapas y todo el mundo va a seguir a la etapa subsiguiente que responde a esta escalera o estos peldaños que nos están hablando. En ese despegue tenemos entonces, bueno, hay mayor ahorro, hay mayor inversión en infraestructura, ya empieza entonces a facilitarse el crecimiento industrial. Paso número 4, camino hacia la madurez. Hay una diversificación ya de la economía, hay industria pesada, hay avances tecnológicos que ayudan entonces al avance en diversos sectores, se empiezan a mejorar los estándares de vida, de educación, de servicio público, etc. Estos son, repito, estudios socioeconómicos para tratar de ofrecer un camino a esas sociedades que acaban de ser decolonizadas, que están experimentando con sistemas propios ya independientes de nación-estado. Luego el punto número 5, la era de consumo masivo, transición a una economía, bienes de consumo, ya tiene una economía de servicios también importante, tiene desarrollo de sistemas ya con bienestar social, una cantidad de factores. ¿Qué es lo que se le critica entonces a este hombre que nos propone con este supuesto crecimiento o estas supuestas etapas del crecimiento? Bueno, ahí va a venir justamente una cantidad de críticas. Primeramente, se le critica que va a ser extraordinariamente economicista, que igual que en el marxismo también va a haber muchísima fruición, muchísimo acento en el aspecto del crecimiento económico. Por ello se abocan también, cuando Rostow produce ese libro no está solo, después vienen una cantidad de cientistas sociales diversos. Aquí vienen sociólogos, historiadores y cada uno, y hay nombres aquí que les puedo citar que usted seguramente reconocerá. Ahí está Talcott Parsons, ahí está Daniel Lerner, está David Apter, está Edward Shields, está Inkeles, creo que es Alex Inkeles, está
Cyril Black. Es decir, hay una cantidad de gente produciendo lo que yo creo que sería la última macroteoría de Occidente para tratar de explicar algo. Por supuesto, hoy en día muy demolida por la academia, pero sin embargo un intento honesto, al menos en lo que trata de presentarnos, de explicar el camino del crecimiento económico de esos países. Ahora, ¿qué se le critica fundamentalmente a esto? Dice, bueno, mire, esto tiene varias críticas importantes. Lo primero es que es extraordinariamente eurocentrista o occidente centrista, es decir, elabora una plantilla de camino en razón de lo que había sido la experiencia de desarrollo de una serie de países, un grupito, que además ese grupito tiene una cantidad de coincidencias religiosas, una cantidad de coincidencias culturales, no siempre de idioma, pero sí tiene una cantidad de coincidencias entre ellos, de manera que se está procurando expandir un modelo para todo el mundo basado en la experiencia de unos pocos. Y eso es justamente también lo que se le criticaba a Marx con esos supuestos pasos de crecimiento. Es decir que todas las sociedades iban a tener eso es, por supuesto, absolutamente mirarse el ombligo, porque dice, bueno, pero usted está metiendo aquí en un saco toda una cantidad de pluralidades que son difíciles a veces de compaginar entre ellos. Entonces, las críticas son sencillas, yo le pongo algunas, hay muchas más. Una de ellas es, bueno, la idea de la progresión lineal del desarrollo. Eso es una cosa que se le critica también a todas las teorías que nacieron en la Ilustración. Es decir, que creemos que el desarrollo es un factor vectorial, un factor lineal, que se cree que la historia tiene un punto cero, y eso viene probablemente de las religiones, por ejemplo el cristianismo, en donde hay un punto cero que sería la creación de la humanidad, y el vector tiene pues orientación, sentido y una cierta magnitud que es medible. Entonces se cree que la historia pudiera ser eso, esa progresión lineal, que no siempre es así, porque el desarrollo, sabemos bien, es algo que puede tener ires y venires, no es siempre lineal. También está la cuestión de la acentuación del crecimiento económico como motor. Todo lo que no es crecimiento económico, y allí se puede decir hay también una influencia del marxismo en todo esto, es la obsesión por la creación de una estructura. Marx hacía la prevalencia de eso sobre todo lo que era la superestructura y condicionaba la función y la forma de la estructura, es decir, de la forma como se producían los bienes y servicios, a lo que iba a ser entonces el sistema político. El sistema político para Marx es simplemente una consecuencia de la fórmula en que se producían los bienes y servicios. Eso puede sonar críptico, pero es una de las observaciones bastante interesantes que hizo Marx en ese sentido. Esta gente también acentúa mucho el crecimiento económico, sobre todo dándose cuenta que la mejor manera de vacunar a los países contra posibilidades o posibles veleidades con el socialismo era ayudarlos a fortalecer una economía propia donde hubiese propiedad privada y una cantidad de valores. Entonces también acentúan el desarrollo económico, pero de otra manera. Bueno, por supuesto también hay una cantidad de transformaciones, etcétera, y sobre todo, insisto, una de las mayores críticas es eso de la convergencia final. ¿Cómo es que todo va a ser una especie de embudo? ¿Cómo es que tenemos una pluralidad de sociedades tradicionales y las vamos a meter en un embudo y nos va a salir una convergencia de países que van a tener avanzados ya todos una especie de credo similar o credo consecuente o coherente entre ellos? Fíjense ustedes que eso es más o menos lo que proponía Hegel, lo que proponía Kojève y lo que nos repetía Fukuyama cuando nos decían, bueno señores, ¿qué es lo que va a ser el futuro? Va a ser aquel zoológico tranquilo de plenos derechos y de reconocimientos. Él no decía que iba a haber una homogeneización cultural, pero sí vamos a llegar todos a través de eso a reconocernos entre nosotros y a darnos una prevalencia en torno a la existencia. Eso sería posible. Repito, son tesis bastante opuestas. Y fíjense que yo tengo una cita acá, porque Fukuyama en una de esas partes, y lo cita aquí el profesor del Palacio también, dice lo siguiente, fíjense, hay razones de peso para defender la universalización de la democracia liberal, es decir, del desarrollo de los derechos individuales, de la propiedad individual, de una cantidad de cosas que él ve como universalizables. Contrario a esto, y aquí empieza Huntington ahora a dar ya la pared, dice: Occidente tiene que abandonar esa vocación universalista, porque esa idea no solamente es falsa, sino que es arrogante y peligrosa. Y ahí viene entonces el famoso choque de las civilizaciones. Ya entramos en coherencia. ¿Por qué? Porque se cae el mundo bipolar, se cae aquel mundo relativamente estable donde teníamos Unión Soviética, áreas de influencia, Estados Unidos o Occidente, áreas de influencia, y el tercer mundo que deambulaba en uno u otro sentido y era prácticamente víctima de esas guerras en donde las cuales las dos potencias luchaban en medio de un país,
sin aceptarse como una guerra absoluta entre ellos, sino guerras intermediarias, lo que hoy se llama proxy wars. Entonces, ¿qué es lo que cuando ese mundo desaparece nos dice Huntington? Dice, bueno, ha desaparecido una fórmula del mundo en la cual uno se medía o se identificaba a sí mismo en relación a su enemigo. Desaparece eso, ¿qué es lo que va a venir? Y entonces ahí viene la gran influencia de los estudios que él ha tenido, de los historiadores que ha conocido o que ha leído muy bien. Uno de ellos, por ejemplo, Arnold Toynbee, el estudiador inglés. El historiador inglés nos propone 21 civilizaciones. Huntington dice, bueno, de esas 21 que dice de Toynbee, quedan realmente 8. Ya se las voy a nombrar cuáles son las que él dice. Y esas 8 van a empezar entonces a tratar de buscar su lugar y su área en medio de esta sociedad nueva que está naciendo. ¿Y dónde se van a dar los conflictos? En las áreas de choque de esas civilizaciones. Él lo llama así, y sustancia, ya les voy a ver si me da chance de leerles cómo es que él define esto. Entonces, es muy importante porque, insisto, aquí va él a contraponer su estudio de vida, es decir, sus críticas a toda esa teoría de la modernización. Huntington fue crítico desde 1968, cuando uno de los libros que a mi juicio es uno de los libros más importantes de él, que es algo así como El orden político en las sociedades cambiantes, 1968, Political Order and Changing Societies, algo así, no me tomen justamente la palabra, pero por ahí van los tiros. Él ha escrito varios libros. A mi juicio, ese es uno de los más importantes. Tiene también aquel de las olas de la democracia, que es muy interesante, sobre todo como un estudio empírico de lo que estaba sucediendo en las vueltas a la democracia. Pero el choque de las civilizaciones, lo que recoge es su crítica antigua a la modernización como teoría, a esa idea que los valores de Occidente van a ser universalizables, y Huntington dice, bueno, espérate, lo que tú estás viendo como universalización, otros lo ven como imperialismo. Entonces, en cierta manera, él va a devolver esa idea de la pluralidad a la ciencia política en el aspecto de la política internacional. Él dice, mira, lo que está proponiendo Fukuyama, que por cierto era su alumno, es interesante, pero eso realmente es arrogante y al final es falso. No vamos a lograr eso. Hay momentos de la historia que tienden a darle la razón a Fukuyama, hay momentos de la historia que tienden a darle la razón a Huntington. En estos momentos, cuando hemos visto todos los conflictos que se han dado en diversos países, los problemas con las naciones islámicas y todo aquello, mucha gente dice, bueno, ahí tienes tú una muestra exacta de lo que está sucediendo. El libro de Huntington, por supuesto, es muy amplio, hace muchos estudios y divide el mundo en esas 8 culturas. No está carente de errores. Leído hoy en día, prácticamente ya a 30 años de su publicación, por supuesto es fácil encontrarle carencias, falencias y todo ello, pero no le resta mérito lanzarse, como decíamos, con un macro relato, una macro teoría para explicar todo lo que puede. Entonces, aquí lo cito nuevamente, fíjense, aquí está Huntington, y estos son los grandes planteamientos que nos van dando el abreboca del libro, y dice lo siguiente: la política internacional estará dominada por el choque de civilizaciones y será en las líneas de choque donde se producirán las batallas del futuro. Es muy interesante. Dice, la conflictividad en el mundo post-Guerra Fría ya no serán por ideologías, ya esto no será capitalismo o economía de mercado versus socialismo o comunismo, sino que serán por culturas y en última instancia religión. Ahí se les sale completamente la impronta weberiana, es decir, Max Weber, porque Weber como sociólogo prelaba mucho esas dos variables, sobre todo la influencia de la religión en la cultura. Perdón, ustedes. Entonces, es muy importante que lo entendamos todo en la linealidad como él lo está planteando, porque Huntington está siendo muy honesto. Está recogiendo los frutos de su crítica extendida a una visión del desarrollo por parte de Occidente, y además está recogiendo factores como la civilización que él reduce en su aspecto esencial a los factores de cultura, idioma y religión. Y la religión le da una preponderancia enorme. De hecho, cuando divide estas civilizaciones, él las divide basándose en diversos factores, pero uno de los que es más importante es justamente la religión. Antes de darle la palabra al libro, les muestro lo que él habla como civilizaciones. Él pone 8, ¿no? O podríamos decir 7 y media, ya van a ver por qué. La primera la coloco en pantalla. La primera, la civilización occidental. Bueno, ahí puede usted meter a Europa, puede meter a Norteamérica. Él pone a Australia y Nueva Zelanda, una especie de metástasis de esa cultura que se fue a dar por allá en una parte lejana, pero lo agrupa como Occidente. Luego tiene la llamada civilización ortodoxa, que estaría centrada en Rusia y parte de Europa del Este, donde tiene influencia la iglesia ortodoxa. Muy importante, fíjense ustedes, ahí pone el cisma cristiano y pone la iglesia ortodoxa como un pivote de tradición cultural diferente al occidental.
occidental. Muy importante. Luego viene la civilización islámica. Bueno, eso se entiende por el Medio Oriente, norte de África, tiene partes en el sur del Pacífico, también en Asia, algunas partes ahí. Importante. Luego, él la llama la civilización confuciana, cínica, china, etcétera. Esto sería China y una serie de países en los cuales la cultura china ha tenido preponderancia. Es decir, piensa en Taiwán, piensa en Singapur, hay otros más. Es decir, donde China ha ejercido una impronta importante. Luego viene la llamada civilización hindú, que fíjense ustedes que lo pone con el nombre tradicional de la religión y dice, esto se centraría en la India, Nepal, son países que tienen raíces en el hinduismo, en el antiguo sistema de castas, tienen una cosmovisión bastante diferente a la occidental. Luego la civilización japonesa, y esto llama la atención porque la reduce a la isla del Japón, que ha tenido, precisamente por ser isla, un desarrollo muy aparte con todo lo del sintoísmo y toda su visión particular. Luego viene la civilización latinoamericana, así lo llama él, y de ahí meten a América Latina, el Caribe, y dice, bueno, aunque estos estuvieron muy influenciados por la civilización occidental, en religión, en lenguaje, etcétera, Huntington dice, bueno, mira, ellos tienen características propias debido a la historia colonial, a la mezcla racial y a la cultura política que se ha desarrollado allí. Eso sería discutible, repito, es una macroteoría, fácil encontrarle huequitos y debilidades, pero es una propuesta grande. Y luego pone como una posibilidad, él lo pone así en su libro, la civilización africana. Esto es bastante inexacto a mi juicio, conociendo el continente africano, que es enorme y que tiene toda una cantidad de variaciones. Pero en todo caso, él dice, en proceso de consolidarse como entidad cultural y política distinta. Esos son los que él nombra. Ya sabrá usted darle pues el valor a todo ello. Sigo adelante con más cosas. Un punto final antes de entrarme con el libro también al aspecto teórico, porque no quiero dejarlos abandonados de lo que sería los arbotantes o las bases de donde todo este pensamiento viene naciendo. Hay una cosa acá, la pone el profesor del Palacio, la puede uno deducir también en relación a lo que es la teoría de la modernización. La teoría de la modernización tuvo mucho basamento también recogiendo el testigo de lo que fue el positivismo en ciencias sociales. El positivismo, una corriente con mucha fuerza a finales del siglo XIX, sobre todo incluso en Latinoamérica, en donde la medición de la realidad era tomada como la verdad absoluta y una cantidad de factores que derivan de ello. Pues él dice lo siguiente acá. La modernización nos presenta primeramente tres variables. Lo pone el profesor del Palacio, lo recojo aquí también yo y algunas de ellas las suscribo profundamente porque esto varios filósofos y varios pensadores lo han discutido. John Gray, hay varias personas en esto. Fíjense ustedes, el avance de la historia está determinado por el avance de la ciencia. La modernización muy apegada a esto y se pretendía que todos los países pues entendiesen este presupuesto de ideas, ¿no? Lo segundo, la ciencia es el mejor vehículo para superar los límites del mundo natural. Bueno, eso lo podemos discutir. En realidad sí ha sido así en mucha medida. No sabemos si en toda medida. Y luego el tercer punto que me parece a mí el más importante. A medida que el conocimiento científico avanza, los valores tienden a converger. Esa idea la tenía la teoría de la modernización. Esa idea es precisamente una de las que mejor va a rebatir el Samuel Huntington en su proposición de las ideas de las civilizaciones. Tengo algo más, creo que tengo más o menos todo. Ya digo, puse acá en mis notas, en 1968 ya Huntington ponía en duda todo este paradigma modernizador que garantizaba orden y legitimidad institucional a través del desarrollo socioeconómico. Él prelaba los factores culturales, les decía, sale la impronta de las lecturas también de Weber, de otros sociólogos que él había leído y que le manifestaban una preponderancia de variables que no solamente eran esas variables socioeconómicas que son importantes. Para Huntington, la democracia liberal no podía tener un significado universal en un mundo donde la cultura sigue marcada o sigue marcando los horizontes de transformación de cada sociedad, ¿no? La dinámica liberal debe ser entendida como subproducto de un cierto tipo de cultura cristiana occidental que nunca arraigará más allá de las fronteras de esa cultura. Yo en lo personal difiero un poco de este planteamiento, pero sí hay que reconocer que eso es la idea, por eso lo de los choques, por eso la confrontación o la idea de que las civilizaciones van a confrontarse. El libro tiene varias cosas y el paper también ofrece una cantidad de deducciones muy importantes que tratan de explicar nuestra historia para dar entonces cabida a la proposición de teorías contemporáneas. Creo que no tengo ya más nada que agregar en mis notas, que son bastante extensas, pero si no este video se me haría eterno.
Tengo aquí algo bastante importante, el origen de los conflictos en las líneas de choque. Esto me interesa mucho porque eso es una de las cosas en donde se ha validado bastante bien la teoría de Huntington, las líneas de choque de las civilizaciones y entonces como el origen de ciertos conflictos. Entonces dice, bueno, el origen, dice, las civilizaciones se diferencian por lengua, cultura, tradición, nacen a un nivel más básico que las ideologías y los regímenes políticos. Bueno, eso es cierto, están ancladas en una situación psicológica mucho más profunda para el ser humano que lo que sería una ideología de régimen político o de sistema económico. El mundo se convierte en un espacio más pequeño, ello aumenta la autoconciencia de civilización propia y las diferencias con las demás civilizaciones. Ello también induce a la subida de temperatura y la posibilidad de conflictos, ¿no? Los procesos de modernización económica y cambio social están desligando a las personas de sus identidades tradicionales. Eso es cierto, incluso es una de las teorías que se maneja en relación a muchos conflictos. La crisis de la modernización, mucha gente reacciona contra eso y pretende contraponer sus valores tradicionales. Eso lo hemos visto incluso en algunos de los movimientos terroristas que han asolado a Occidente. Cuando nos dicen, bueno, Occidente es, lo plantean, por ejemplo, la gente, los terroristas de Al-Qaeda hablaban de, o incluso ideólogos como Sayyid Qutb que hablaban, este es un ideólogo egipcio que fue ajusticiado en los años 60, que era uno de los grandes ideólogos y él decía, Occidente es el gran Satán, ¿no? Entonces lo que él se refería a esa modernización, esa cantidad de imposición de valores, así lo veía él. Yo lo veo más parecido a la universalización porque creo que derechos humanos, propiedad privada y todas esas cosas no tienen cultura, son cosas universalizables. Pero en todo caso, seguimos. Antes las élites se educaban en los centros de valores occidentales, en Oxford, la Sorbona, Harvard, etc. Ahora las élites procuran descentralizarse un poco e indigenizar más su cultura. Eso es relativo. Yo no sé si eso sería tan cierto, porque todavía vemos una diferenciación cultural en cuanto a que las élites, sobre todo las élites de esos países ex colonias, sí mandan a sus hijos, los que tienen dinero, a los centros más importantes para que se culturicen y se imbuyan de una cantidad de tecnología. Lo ha hecho China incluso, que no solamente hay una cantidad de profesionales que han sido enviados a Occidente para llenarse de una cantidad de conocimientos. Y bueno, los factores culturales son menos mutables que los valores de lo que puede ser un sistema político, un sistema eso. De hecho, él pone una parte acá, la cita del profesor del Palacio, dice, un comunista puede volverse un demócrata, los pobres pueden volverse ricos y los ricos pueden volverse pobres, pero los valores culturales casi siempre permanecen dentro de nosotros. Creo que sería muy difícil rebatir eso. Bueno, voy a pasar ya a darle la palabra al libro para no abotagarlos con demasiada palabrería. Quiero que recuerden, estoy citando acá el de Alianza. Los textos originales son los otros, que son mucho más extensos, mucho más prolijos en el análisis. Sin embargo, aquí se podía ver como una especie de conato todo lo que iban a ser las ideas que luego propondría Huntington en eso. Al principio él lo planteaba como una duda. Fíjense, aquí está metodológicamente hablando, él propone una hipótesis, el choque de civilizaciones. No es una pregunta, luego ya será una aseveración. Dice, sí, el choque de las civilizaciones y cómo se va a rehacer el orden mundial. Paso entonces ya directamente a darle la palabra. Empiezo con esto que es el paper y que nos presenta el texto de Alianza. Fíjense ustedes, aquí está, página 53, el nuevo patrón de conflictividad. Y dice, la política mundial está entrando en una nueva fase y los intelectuales se han lanzado a proponer una multitud de hipótesis para caracterizarla. Estas propuestas incluyen el fin de la historia, el retorno de las rivalidades tradicionales entre estados-nación o el declive del estado-nación debido a la acción de las tendencias de signo contrario del tribalismo y el globalismo, entre otros ejemplos. Entonces, qué interesante. ¿Por qué? Porque ahí él está diciendo, bueno, ¿por qué yo escribo esto? Bueno, porque igual que muchos otros, yo me estoy tratando de aventurar a producir una teoría que explique este nuevo mundo que no está cartografiado. Hoy en día, 30 y tantos años después, vemos las cosas con una óptica mucho más tranquila y tratamos de darle cierta coherencia a los factores que luego sucedieron. La guerra de los Balcanes, la situación con el 11 de septiembre, cosas que vistas en perspectiva podemos más o menos enhebrar bajo algún conocimiento, pero en ese momento estaba todo el terreno baldío y se procuraba entonces darle algunos cimientos para empezar a elaborar teorías. Eso es justamente lo que se está tratando de hacer aquí. Sigo adelante con más de Huntington y su paper en ese momento sobre el choque
choque de las civilizaciones. Y dice así, fíjense, aquí ya él habla directamente y dice, mi hipótesis, página 54, mi hipótesis es que en este nuevo mundo la causa fundamental de conflictividad no será primariamente ideológica ni económica. Las grandes causas de división entre la humanidad y la fuente principal de conflicto serán de tipo cultural. Los Estados-nación seguirán siendo los agentes con más poder a nivel mundial, pero los conflictos más importantes de la política global tendrán lugar entre naciones y grupos de civilizaciones distintas. La política mundial estará dominada por el choque de civilizaciones y será precisamente en las líneas de choque entre ellas donde se producirán las batallas del futuro. Bueno, una crítica que se puede hacer rapidito allí sobre lo que está diciendo Huntington es decir, bueno, pero usted dice que Occidente está imponiendo valores. Bueno, uno de los primeros valores que ha impuesto Occidente, si lo quieren ver así, es la nación-estado. El concepto de nación-estado nació en Occidente y hoy en día es prácticamente la unidad política que representa a casi toda la territorialidad mundial. Entonces ya por ahí uno dice, bueno, pero si hay factores universalizables, porque sea cual sea la cultura, eso se ha expandido. De hecho, hay sociedades africanas en donde el tribalismo prevalece, existe todavía. Y usted puede ver que una tribu está desparramada entre 2 o 3 países, pero al final la unidad funcional sigue siendo el gobierno y el estado de cada país. Entonces es algo interesante como una posible crítica. Sigo adelante. Vamos entonces ahora a la parte en la página 56. Y aquí viene él a tratar de definir ese nuevo animal tan criticado, tan denostado, que es la civilización. Bueno, ¿qué quiere decir usted cuando habla de choque de civilizaciones? Porque entendemos su crítica basada en la modernización, que él no está de acuerdo en esa homogenización previa que les expuse. Bueno, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que usted propone? Y entonces dice lo siguiente, fíjense ustedes. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividía en primer, segundo y tercer mundo. Recuerde que eso no es ordinal, eso es simplemente una agrupación. Esta división ha dejado de ser relevante. Ahora resulta mucho más significativa una agrupación de países atendiendo no a sus sistemas políticos o económicos o al nivel de desarrollo de su economía, sino a sus culturas y civilizaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una civilización? Una civilización es una entidad cultural. Aldeas, regiones, grupos étnicos, nacionalidades, grupos religiosos. Todos ellos presentan una cultura característica con distintos niveles de heterogeneidad cultural. Dice luego en la página 57, una civilización, pues, es el grado más alto de la agrupación cultural de personas y el nivel más amplio de identidad cultural que la gente posee, solo por debajo de aquello que distingue a los humanos de otras especies. Viene determinada tanto por elementos objetivos compartidos por todos sus miembros, tales como el lenguaje, historia, religión, las costumbres y las instituciones, como por la identificación subjetiva de sus integrantes. Ahí él propone lo que él ve como civilización. Ya sabrá usted encontrarle falencias o carencias a ese concepto. A mí me parece que es bastante acertado y bastante bueno. Creo que no es solamente de él. Pero entonces dice, para afinar luego, porque esto es una parte donde él se esmera para tratar de agrupar las ideas. Y dice en la página 57 más adelante, una civilización puede abarcar a un gran número de personas, como es el caso de China, o a un número muy reducido, como sucede con el Caribe anglófono. Una civilización puede abarcar varios estados-nación, como en el caso de las civilizaciones occidentales, latinoamericana y árabe, o uno solo, como en el caso de la civilización japonesa. Evidentemente, las civilizaciones se entremezclan y se superponen y pueden contener entre sí otras subcivilizaciones. La civilización occidental presenta 2 variedades principales. La europea y la norteamericana, y la islámica presenta las subdivisiones árabe, turca y malaya. Bueno, ahí va, repito, tratando de afinar su concepto para decirnos esos son o ese es el concepto de las civilizaciones. Hoy en día hay una serie de historiadores que han respondido a ese reto y dicen, bueno, miren, no hay choque de civilizaciones porque realmente todas las civilizaciones han estado desde tiempo histórico conectadas y realmente más que líneas de choque lo que ha habido es líneas de confluencia en donde se retroalimentan. Piense usted en conceptos como la ruta de la seda y todo aquello, en fin, una serie de factores. Lo que hay es que, repito, tratar de entender a Huntington muy en su salsa para comprender qué es lo que este hombre con casi 70 años está tratando de proponer. Parte es su cosecha ideológica y de ideas que ha venido macerando durante muchos años y parte también la herencia de gente como Niebuhr,
que les decía Reinhold Niebuhr, o gente como Arthur Schlesinger, que le ha influenciado, Max Weber, las lecturas que toda persona que está metida en las ciencias sociales no puede simplemente deslastrarse, las lleva y mucha de la coherencia que plantea tiene raíces que son previas. Sigo adelante también. Fíjense ustedes, aquí está tratando de hablar sobre cómo una de sus críticas es que este supuesto, está hablando en los 90 del siglo XX, ¿no? Como este supuesto nuevo orden mundial sería realmente un nuevo orden de Occidente. Así lo hace él con una fina ironía. Y dice lo siguiente, cuando hablando de la primera guerra del Golfo en el 91. Dice, tras derrotar al mayor de los ejércitos árabes, Occidente no vaciló en extender el ejercicio de su poder a todo el mundo árabe. En la práctica, Occidente está utilizando las instituciones, el poder militar y los recursos económicos internacionales para dirigir el mundo de una dirección en una dirección que asegure el predominio de Occidente, proteja sus intereses y fomente sus valores políticos y económicos. Al menos así es como los no occidentales perciben el nuevo orden mundial. Sin embargo, pone una contraparte y cita al famoso premio Nobel trinitario inglés Vidya Naipaul y dice lo siguiente. Vidya Naipaul, página 89, defiende que la civilización occidental es la civilización universal, adecuada a todos los hombres. Esa es la tesis macro que pudiéramos decir se sintoniza con Fukuyama, con Hegel y todo, ¿no? Es cierto que a un nivel superficial gran parte de la cultura occidental se ha difundido al resto del planeta. A un nivel más profundo, sin embargo, la concepción del mundo propia de Occidente presenta diferencias fundamentales con las de otras civilizaciones. Las ideas occidentales del individualismo, liberalismo, constitucionalismo, derechos humanos, igualdad, libertad, Estado de Derecho, democracia, libertad de mercado y separación entre iglesia y Estado, a menudo tienen una escasa resonancia en culturas como la islámica, confuciana, japonesa, hindú, budista u ortodoxa. En su lugar, los esfuerzos de Occidente por difundir estas ideas generan en ellas una respuesta de rechazo frente al imperialismo de los derechos humanos, entre comillas, y una reafirmación de los valores indígenas, como puede observarse en el apoyo que está recibiendo el fundamentalismo religioso por parte de las nuevas generaciones de las culturas no occidentales. Bueno, aquí esto da carne para discutir a fondo. En lo personal, yo adverso muchísimo esa teoría. Yo sí creo que los valores, los derechos de la mujer, sobre todo en algunas de estas civilizaciones, como las llama Huntington, eso no es algo discutible, eso es algo universalizable. La mujer como un ser de plenos derechos, completamente igual al hombre. Eso no hay nada que discutir. Eso no hay, nadie puede esconderse detrás que mi cultura es así. Eso no es ningún argumento ni jurídico, ni siquiera cultural. De hecho, en muchas de las personas y las civilizaciones, entre comillas, que dicen eso, usted se va a la historia y va a probar que eso es falso, que eso es una desviación de unos siglos para acá. Entonces, repetimos, es algo que hay que discutirlo, porque este es uno de esos libros muy citados, todo el mundo, El choque de las civilizaciones. Bueno, lo que está diciendo Huntington allí es una crítica a la modernización de Occidente y un planteamiento en una división de territorialidad, por decirlo así, de donde estarían acentuadas esas civilizaciones. Creo que ya estamos prácticamente con el tiempo contra nosotros. Dice lo siguiente, para terminar, sigo en el paper, en la página 97, y dice así: para redefinir su identidad como civilización, un país dividido debe cumplir 3 requisitos. Primero, la élite política y económica en general tiene que manifestar su apoyo y entusiasmo hacia esta operación. Segundo, la población debe estar dispuesta a aceptar esa nueva identidad. Tercero, los grupos dominantes dentro de la civilización receptora deben mostrarse dispuestos a aceptar al converso. Allí se me saltó, y disculpen ustedes que no lo había nombrado, un punto muy importante, a mi juicio muy valedero. Esto aquí sí realmente la pone donde tiene que ponerla, que son la idea de los países divididos. Él agrupa precisamente a 3 en particular y dice, los cita. Los países que él llama divididos son Turquía, Rusia y México, es decir, países que se encuentran en una especie de dicotomía cultural, porque están en un mundo y pertenecen a otro, o sienten que pertenecen a otros. En el caso de Rusia, él dice, es un país que tradicionalmente ha tenido enorme influencia europea, pero tiene también la influencia asiática, navega entre los dos mundos. Él lo expone de una manera más compleja. En el caso mexicano está el acercamiento a lo que sería la parte de Norteamérica, aun cuando sus raíces coinciden mucho más con el resto de Centro y Suramérica, ¿no? Y en el caso de Turquía, muy especialmente, muy interesante, es un país que luego del fin del califato en 1924 con Kemal Atatürk se ha producido una sociedad seglar, una sociedad que trata
de vindicar los valores del ciudadano y todo ello contra la tradición ortodoxa de un islamismo que venía con el Imperio Otomano. Y entonces quedan esas dos corrientes que hasta el sol de hoy se perciben en ese país. Es decir, muchas cosas que este libro da para discutir. Mi recomendación particular, si puede acceder al libro de Huntington, tiene unas 300 páginas y se lee realmente rápido, muy sabroso, con muchos ejemplos históricos y un conocimiento global realmente envidiable. Huntington murió en el año 2008, fue una de esas glorias de la Universidad de Harvard que dejó para la humanidad muchísimo que pensar. Usted puede estar de acuerdo, verlo equivocado, pero no puede eludir los planteamientos que él nos hace, porque además no son solamente de él, sino, como en el mejor de los casos de los buenos cientistas sociales, está hablando él y está hablando una cadena de pensadores en las cuales se apoya. Es decir, como mucha gente ha dicho, no es que seamos grandes, es que estamos parados sobre hombros de gigantes. Entonces es importante. Le cité el texto de Alianza, bastante económico. Aquí está el paper y hay otros ensayos que no cité por cuestiones de tiempo. Y si no, están también los libros del choque de las civilizaciones y la refacturación del orden mundial. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquelo con la campanita, apóyenos en este canal si puede hacerlo, que nosotros trataremos de proveerle con el mejor contenido de libros e ideas que podamos para seguir discutiendo elementos que nos ayuden a comprender mejor este convulso mundo que nos ha tocado vivir. Desde acá, como siempre, es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.